Bueno, te estaba tratando de comentar entonces estos modelos que representan los estados de agregación de una sustancia mediante el modelo de partículas, ¿cierto? En el estado sólido las partículas se ordenan en posiciones relativamente fijas, de manera que ellas no pueden cambiar de posición ni de estructura. En este caso el modelo muestra, yo diría, un sesgo, o puede promover un sesgo, porque nuevamente representa un sólido como un objeto cúbico o cuadrado. Esto no es necesariamente el caso, digamos. Lo importante del modelo es que, o del estado sólido, es que las partículas adoptan una posición fija, con poca posibilidad de movimiento. Y eso es lo que cambia progresivamente cuando el estado de agregación se cambia a líquido o luego al estado gaseoso. Aumenta la libertad de movimiento o la capacidad de movimiento de las partículas, básicamente porque los enlaces que las mantienen unidas se vuelven más flexibles o menos rígidos o menos fuertes. En este caso se trata de los enlaces intramoleculares, entre moléculas. En el estado líquido justamente las moléculas adoptan la forma de un recipiente que que las contiene, justamente porque las moléculas tienen capacidad de movimiento. Si el recipiente no estuviera allí, entonces las moléculas se dispersan. Pero se dispersan hasta un punto límite, en el sentido de que no tienen plena libertad de movimiento, como para separarse de manera individual. Y eso es lo que comienza a ocurrir cuando se trata de el estado gaseoso. Aquí las moléculas tienen tal capacidad de movimiento, están tan dispersas unas de otras, los enlaces entre moléculas se han debilitado tanto que las moléculas se empiezan a dispersar completamente unas de otras, se separan. Y la única manera entonces de mantener al gas unido es también manteniéndolo dentro de un recipiente cerrado, porque de otra forma las moléculas también escapan al ambiente. En el caso de la materia en estado sólido, en general entonces va a presentar forma y volumen definido. En el caso líquido, la materia va a presentar un volumen definido, pero una forma indefinida, porque va a adoptar la forma del recipiente. Y en el caso del estado gaseoso, la materia va a presentar un volumen indefinido y también una forma indefinida. Eso siempre va a depender del recipiente en el cual eventualmente el gas se pueda contener. Otro estado de agregación de la materia menos frecuente en nuestra vida cotidiana, y que aparece también representado aquí en este modelo, es el estado de plasma, que también es un estado de agregación, pero que tiene algunas características distintivas respecto de los anteriores. Primero, vemos que no aparecen representados aquí las mismas esferitas verdes que veíamos en los otros tres casos, ¿cierto? Es decir, aquí algo pasó con las partículas o las moléculas que formaban la sustancia, y lo que pasa básicamente es que esas moléculas se ionizan, pierden electrones o se separan los núcleos de los electrones, y entonces se trata de una especie de gas, pero que está eléctricamente cargado. Y como está eléctricamente cargado, es decir, los núcleos atómicos, las moléculas no están en equilibrio eléctrico, sino que tienen carga eléctrica, están ionizados, entonces este material adquiere propiedades muy distintas, porque ahora adquiere propiedades eléctricas. Estas moléculas de acá que forman los materiales en general son moléculas neutras. Tienen tantos protones como electrones los átomos, y las moléculas a su vez tienen tantos protones como electrones. Así que en general se trata de moléculas o partículas neutras, eléctricamente neutras. En cambio acá, debido a la alta energía con la cual se mueven las moléculas, las colisiones provocan que se separen los electrones de los núcleos atómicos, y esa separación implica que aparezcan partículas cargadas eléctricamente, tanto los electrones sueltos por una parte, como los núcleos atómicos o las moléculas que también quedan cargadas eléctricamente, ionizadas. Entonces esta alta energía del plasma además se combina ahora con las interacciones eléctricas que hay entre esas partículas, y le dan un comportamiento completamente distinto. En general, el plasma en nuestra vida cotidiana es poco frecuente. A lo más encontramos algunos plasmas
que podríamos decir son como fríos, porque de baja temperatura, como por ejemplo la ionización del gas contenido en un tubo fluorescente, es un tipo de plasma que se produce ahí. La flama o la llama del fuego también puede ser considerada una especie de plasma de baja temperatura. Son las pocas experiencias cotidianas en las cuales nos vinculamos o tenemos algún tipo de relación con el plasma. Eh, y, y sin embargo, es el estado de agregación más frecuente en la naturaleza porque en el caso de las estrellas, la materia fundamentalmente se encuentra ionizada como un plasma, a alta energía, es decir, las estrellas están básicamente hechas de plasma. Plasma, por supuesto, formado de átomos ionizados de hidrógeno, átomos ionizados de helio fundamentalmente, en el caso de las estrellas más jóvenes, y luego estrellas más viejas van a tener en su corazón, en el centro, átomos de hierro, por ejemplo, o átomos de carbono, y todo eso, como está alta energía, altas presiones, son átomos ionizados con muchas partículas cargadas sueltas por todos lados. Esos son básicamente las estrellas. Y las estrellas son lo más abundante en el universo, así es que el plasma, podríamos decir, es el estado de agregación más típico en el universo, a pesar de que a escala humana, a escala terrestre, no sea así. Débora pregunta cuál será el origen del nombre estados de agregación. Bueno, yo creo que tiene que ver con la idea de qué manera están juntas, de qué manera están agregadas las moléculas o las partículas que forman un material. Son las formas en las cuales se puede juntar, se pueden mantener unidas las moléculas o las partículas que forman un material. En ese sentido, están agregadas o estados de agregación. Mientras más juntas, podríamos decir, están más agregadas y más fijas, más quietas, entonces es un estado sólido. Están agregadas pero un poco liberadas de movimiento, hay un estado de agregación distinto del anterior, es el estado líquido. Y están casi desagregadas, podríamos decir, con muy bajo grado de agregación, entonces estamos ante el estado gaseoso. Como les decía, en el caso del plasma también podríamos pensarlo como un gas, pero la diferencia es que se trata de un gas a alta temperatura que además presenta este estado de ionización. ¿Es posible hablar o caracterizar otros tipos de estado físico? Hay algunas propuestas, algunas alternativas. Básicamente los estados físicos o estados de agregación son relevantes porque implican distintos comportamientos, distintas propiedades de la materia, digamos. Las propiedades del agua, por ejemplo, cuando está en forma de sólido o de hielo, son claramente distintas a las propiedades del agua cuando está en estado sólido, perdón, en estado líquido, y lo mismo cuando está en estado gaseoso. Distintas propiedades que dependen del estado físico. Y en ese sentido, uno puede a lo mejor caracterizar otros tipos de comportamiento de la materia en función de sus estructuras internas o su forma de encontrarse en la naturaleza. Es el caso, por ejemplo, de lo que algunos llaman el estado granular, justamente porque se abocan al estudio de materiales que se encuentran a escala humana en general, porque es un fenómeno que es relevante para algunos, diríamos, fenómenos a escala humana, como por ejemplo las avalanchas, los deslizamientos de tierra, el transporte de materiales, etc. Y básicamente de lo que se trata aquí es de estudiar las características o el comportamiento de materiales que están formados por partículas pequeñas. En general son partículas, digamos, macroscópicas, no estamos hablando de nivel molecular ni atómico, sino que partículas pequeñas a escala humana, por ejemplo, arena, por ejemplo, granos de arroz, por ejemplo, ripio, por ejemplo, nieve, y cuyo comportamiento, cuyas propiedades mecánicas dependen de encontrarse en una gran cantidad. Sin duda, si uno mira el grano de arroz o el poroto por separado, ve materia en estado sólido, digamos, y las propiedades de ese estado físico son las propiedades de
del estado sólido. Pero si tenemos una gran cantidad de porotos, una gran cantidad de arroz, entonces lo que vamos a ver es un comportamiento particular. Por ejemplo, el caso de verter, podríamos decir, una taza de arroz en una olla. Los granitos caen uno a uno como material sólido, pero en su conjunto, el conjunto del el volumen o la masa de arroz se comporta como si fuera hasta parecido a un fluido en cierta forma. En ese sentido, hay materia granular que tiene ciertas características mecánicas que valen la pena su caracterización y su estudio. Y su estudio, por ejemplo, para casos críticos, como es la comprensión de las avalanchas, cuándo ocurren, con qué tipo de nieve. Eso requiere una comprensión no solo del estado sólido ni del estado líquido, sino que una comprensión de qué es lo que ocurre con la agregación de estas partículas pequeñas que se comportan como un conjunto. Otros casos típicos que no son para nada triviales, el comportamiento de la gelatina. ¿De qué se trata eso? ¿Es un sólido o es un líquido? También, bueno, se trata de un tipo de materia que se encuentra en una especie de estado intermedio, ¿cierto? No es ni lo uno ni lo otro. Sin duda la gelatina tiene una gran cantidad de agua, pero también tiene unos polímeros, ¿cierto? Unas proteínas muy largas que le confieren estas propiedades elásticas. Entonces también hay un tipo de material que uno puede estudiar o que puede comprender desde el punto de vista de un estado físico distinto, porque no es ni sólido ni líquido, sino que es un nivel intermedio. Y hay otros estados físicos más complejos porque solo ocurren en condiciones muy extremas o en estudios, digamos, en contextos físico-cuánticos, cuando la materia se encuentra a muy alta energía o a una escala muy, muy pequeña o a muy baja temperatura. Ese es el tipo de fenómeno que algunos físicos estudian, por ejemplo, el caso de este condensado de Bose-Einstein, que justamente es algo que se observa cuando los átomos se encuentran a temperatura muy cercana al cero absoluto. Así que no nos quedemos con la idea de que solo hay 3 estados de la materia, sino que hay distintas manifestaciones. Por cierto, en nuestra vida cotidiana, a escala humana, los estados sólido, líquido y gaseoso son los más relevantes y los más frecuentes. Bueno, y estos estados físicos o estados de agregación pueden verse modificados. Y es lo que caracterizamos como cambios físicos de la materia. Dentro de los cambios físicos de la materia vamos a incorporar la transformación de las sustancias por mezclas, básicamente, como un subconjunto de los cambios físicos. Esto no es muy habitual, pero me parece que es una manera interesante de entender que las mezclas son una manera de cambiarle las propiedades a la materia, sin que cambie la sustancia. Esto es lo importante de los cambios físicos. Cuando hay un cambio físico no cambia la naturaleza de las sustancias. Y por lo tanto, si mezclamos arroz con poroto, seguimos teniendo arroz y seguimos teniendo poroto. Lo que tenemos ahora, sin duda, es una mezcla de esas dos sustancias, pero no han cambiado las sustancias. Lo interesante es que la mezcla adquiere propiedades que son características de la mezcla, que uno no las encuentra en las sustancias por separado. Y en ese sentido aparece un cambio físico. Y por otra parte, los cambios físicos más habituales o más tradicionales en el estudio de los cambios de estado de agregación, la transformación de sólido a líquido, la llamada fusión, la transformación de líquido a vapor, llamada vaporización, o líquido a gas, la transformación de gas a líquido, llamada condensación, la transformación de sólido a gas, llamada sublimación, y de líquido a sólido, llamada solidificación. Ustedes van a poder revisar con algo más de detalle estas diapositivas que hablan sobre las mezclas como un tipo de cambio físico. Lo único que valdría la pena aquí señalar es que ya sabemos que hay distintos tipos de mezcla, que se clasifican en homogéneas y heterogéneas en función de si podemos distinguir o no sus componentes, y por supuesto los componentes pueden ser
sustancia en estado sólido, o líquidos o gases. Podemos tener mezclas de líquidos con sólidos, mezclas de sólidos, mezclas de líquidos, mezclas de gases, etc. La gran mayoría o muchas de estas mezclas se pueden separar por algún tipo de proceso físico, de manera de poder obtener las sustancias que están mezcladas mediante algún procedimiento. Algunos ejemplos de mezclas homogéneas que encontramos o con los cuales nos relacionamos cotidianamente. Aquí vemos el gas, por supuesto una mezcla de gases, la amalgama que se utiliza para, en la dentadura, ¿cierto? Para el tratamiento dental, el petróleo, el agua potable en sí misma es también una mezcla. Sin duda tiene agua pura, pero no es agua pura, sino que tiene sales minerales, eventualmente tiene cloro, ¿cierto? Tiene flúor también, que se le adicionan al agua potable. Así que es una mezcla. Y es homogénea. Cualquiera de estas mezclas son homogéneas porque no podemos distinguir los componentes que encontramos o que habrían dentro de ellas. En el gas natural, por ejemplo, uno podría encontrar metano, etano, propano, butano, varios tipos de pentanos, es decir, con moléculas más grandes de carbono e hidrógeno, algunas impurezas varias, también nitrógeno, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, agua, entre otras cosas. Así que se trata sin duda de una mezcla de hartos tipos de gases, agua eventualmente sin duda en estado gaseoso. En el caso de mezclas heterogéneas, por supuesto aquí podemos distinguir los componentes. Aquí hay tres ejemplos relativamente conocidos. La mezcla de agua y aceite, que es muy evidente porque agua y aceite no se mezclan, ¿cierto? Son líquidos invisibles. Así que vemos claramente una separación de fases y distinguimos los dos componentes. Una sopa de verduras uno puede interpretarla o visualizarla como una mezcla, ¿cierto?, heterogénea, porque distinguimos cada uno de los componentes, cada una de las verduras se puede reconocer. O una roca granítica que también tiene incrustaciones, ¿cierto?, de distintos tipos de material y son visibles o reconocibles. Eventualmente, por supuesto, esta mezcla, o el granito, la roca, el granito es una mezcla que es el resultado de un proceso de formación inicial, originalmente, que ocurrió en un estado líquido, fundido, ¿cierto?, del mineral, y que luego se solidificó, y hoy día tenemos este tipo de resultado. No deja de ser por eso una mezcla. Otro tipo de mezcla muy, muy frecuente, especialmente en la alimentación, la mezcla llamada emulsiones, que es la mezcla de líquidos que no se pueden mezclar, pero que mediante la incorporación de una fase dispersante, entonces se puede lograr que parezcan una mezcla más o menos homogénea. Bueno, ejemplos comunes, los que están allí en las imágenes, como ustedes ven. La leche, los yogures, la mayonesa, son, en cierta manera, emulsiones. Y por otra parte, entonces, los cambios de agregación como cambio de estado de la materia, que ya lo habíamos mencionado, y que no son otra cosa que la transformación o el paso de un estado de agregación al otro, es decir, del reordenamiento de las moléculas o de las partículas de la sustancia en función de su grado de libertad de movimiento. Y esto va a ocurrir en general por procesos de transferencia de energía, ya sea de absorción de energía o de liberación de energía térmica de las sustancias. Eso es lo que queda representado en este modelo, en el cual nuevamente vemos representado el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, pero las flechas nos están indicando que hay posibles procesos de transformación. Por ejemplo, el paso de un
una sustancia en estado sólido a esa misma sustancia en estado líquido, que llamamos fusión, implica un proceso en el cual estamos incorporando energía o agregando energía al sólido. Le transferimos energía térmica a la materia en estado sólido y entonces las moléculas adquieren mayor energía de movimiento. Recuerden que eso es la energía térmica, energía asociada al movimiento de las moléculas, movimiento molecular. Si le transferimos suficiente energía térmica al sólido, entonces esas moléculas comienzan a moverse a tal punto que comienzan a separarse, a ganar espacio de libertad. Y en algún momento entonces este sólido adquiere las características de un líquido. La misma sustancia, las mismas moléculas o partículas ahora tienen más libertad de movimiento. Lo que cambia es el estado físico, en un proceso de fusión. Si todavía incorporamos más energía térmica a estas moléculas, eso significa que las moléculas adquieren más capacidad de movimiento aún, o más libertad de movimiento. Mientras más energía de movimiento, más vibran, más rotan, más se mueven, y por lo tanto más posibilidades hay de colisionar y de romper los enlaces entre moléculas que las mantienen unidas, y eventualmente entonces algunas moléculas comienzan a separarse, a dispersarse, a separarse completamente del resto, y es lo que llamamos el proceso de vaporización. Y entonces lo que obtenemos como resultado es la misma sustancia, pero ahora en el estado gaseoso. Y todos estos procesos, por supuesto, son reversibles. Podemos volver las moléculas del estado, o sea, de la sustancia del estado gaseoso al estado líquido, invirtiendo la transferencia de energía. Si teníamos que agregar energía térmica para pasar de líquido a gas, si es que ahora sacamos energía térmica de este sistema, entonces las moléculas van a perder energía de movimiento, van a perder libertad, se van a acercar unas a otras y se van a comenzar a enlazar y a juntar. Y entonces ocurre el proceso inverso, la condensación y licuación del gas. Y por supuesto, si al líquido todavía le sacamos más energía térmica, las moléculas pierden todavía más capacidad de movimiento, comienzan a quedar fijas en ciertas posiciones, unidas con sus compañeras que están alrededor, unidas por enlaces entre moléculas, ocurre lo que llamamos solidificación y volvemos al estado sólido. Incluso puede ocurrir el paso directo del sólido al gas, en lo que se llama sublimación progresiva, y también puede ocurrir lo inverso, sublimación regresiva o inversa, cuando el gas pasa directamente a estado sólido. Estos son, digamos en síntesis, ¿cierto?, los procesos de transformación física de la materia basados en transferencia de energía. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta. Profe, ¿la sublimación siempre es progresiva o regresiva? Sí, tiene los dos caminos. Es poco frecuente, digamos, hay pocos ejemplos, es difícil a veces encontrar ejemplos de sublimación. El ejemplo más típico de sublimación progresiva, cuando vamos de estado sólido a gaseoso, es el caso de la naftalina, si es que la conocen, estas pastillas que a veces se utilizan para controlar, ¿cierto?, la proliferación de polillas en la ropa. Las pastillas de naftalina son un sólido, la naftalina es una sustancia, una molécula, y tiene la particularidad de que a temperatura ambiente, algunas de esas moléculas se liberan del sólido, se despegan del sólido, digamos, los enlaces entre moléculas son relativamente débiles, entonces lentamente las moléculas se van liberando directamente desde el sólido al ambiente. Y entonces lo que vemos es un cambio de fase o cambio de estado desde sólido a gas. También puede ocurrir algo de sublimación, por ejemplo, en el caso de la nieve. La nieve también producto de la acción del viento muchas veces, no tanto de la temperatura, sublima porque las moléculas de agua que están en estado sólido en la nieve, ¿cierto?, en los cristales de hielo en la nieve, algunas de esas moléculas se desprenden
del hielo y subliman en forma de vapor. Profe, Y la sublimación regresiva, en el otro sentido, probablemente mucho menos frecuente todavía o más difícil de visualizar. Un ejemplo que puede ser pertinente es el caso del hollín. A veces uno ve que hay manchas negras que quedan cierto marcadas en un lugar donde se genera, donde se produce, se enciende una vela o se hace una fogata. Bueno, lo que se eleva de ahí, los gases que se elevan del fuego, se elevan en forma de vapor, pero cuando colisionan o cuando se pegan a una superficie, entonces de inmediato se adhieren en forma de partículas sólidas. Y otro posible ejemplo de sublimación regresiva, el que se puede dar en el caso de la escarcha, en noches húmedas, digamos, y frías, húmeda en el sentido de que hay humedad ambiental, hay mucho vapor en el ambiente, mucho vapor de agua, por supuesto, o agua en estado gaseoso en la atmósfera. Cuando baja la temperatura muy rápidamente, entonces esas moléculas de agua que están en el ambiente se depositan sobre las superficies habitualmente a muy baja temperatura y se transforman al estado sólido, quedan fijas, ¿cierto?, en una capa de hielo muy, muy delgada. profe, por ejemplo, el, el carburo al tener contacto con el agua se produce el acetileno. ¿También es ¿Ya? un efecto de sublimación progresiva o por tener otro elemento que lo hace, que produce la reacción química no sería sublimación? Claro, ahí no estamos hablando de sublimación porque estamos hablando justamente de otro tipo de transformación. Ahí se están cambiando las sustancias. Ya, Y cuando ya, ya. cambia la sustancia es cambio químico. Entonces tenemos agua al inicio y tenemos, ¿cuál es la otra sustancia que mencionó? El carburo, la piedra Carburo, y de carburo. entonces esto se combina, se produce una mezcla y la mezcla lo que va a generar son otras Gases, sustancias como resultado, gases que son distintos del agua y distintos del carburo. Entonces tenemos un ya, proceso de reacción química. ya. Vale, profe, gracias. Bueno, este modelo está disponible allí en un enlace en la diapositiva y nos sirve justamente para visualizar a un nivel muy pequeño. No tenemos que pensar en un sólido a nivel macroscópico porque estamos mirando ciertas moléculas. Entonces, lo que vemos aquí justamente son moléculas de agua a muy baja temperatura, si es que es nuestra intención. Aquí tenemos 146 Kelvin en esta escala, la podemos cambiar a grados Celsius, vemos que son menos 127 grados Celsius. Si ustedes se fijan, el modelo nos indica que las moléculas de agua están, fíjense, todas unidas más o menos con su misma compañera, podríamos decir así, no cambian de compañera. En ese sentido, las moléculas están más o menos fijas, no se mueven de un lado a otro, no rotan, no obstante, están vibrando, si ustedes se fijan, ¿cierto? Y hay un cierto movimiento molecular. Esto es porque estamos por arriba del cero absoluto. Recuerden que la temperatura mínima a la cual podría alcanzar una sustancia teóricamente es el cero absoluto, y aquí todavía estamos según la escala de Kelvin, a 146 Kelvin. Si es que bajáramos aún más la temperatura, tendríamos que en este caso extraer energía térmica de este sistema. Para eso tenemos este dispositivo. Por supuesto, esta es una ficción, solamente nos sirve para representar la idea de que le extraemos energía térmica. Ustedes ven que bajamos 5 Kelvin, 4 Kelvin, cada vez cuesta más bajar, y llegamos casi al 0 Kelvin, y las moléculas están casi quietas, pero aún así mantienen algo de movimiento, de agitación molecular. Por supuesto, si es que miráramos agua a esta temperatura a un nivel macroscópico, veríamos un cubo de hielo completamente rígido, sólido, ¿cierto? Sin movimiento. Pero a nivel molecular todavía apreciamos cierta pequeña vibración. Esta vibración finalmente en el límite, ¿cierto?, es insuperable, porque ahí llegamos al límite que se llama cuántico de la materia, donde las moléculas no pueden adoptar una posición completamente fija. Pero lo importante es que estamos apreciando un estado sólido a nivel molecular que implica que las moléculas mantienen posiciones fijas, prácticamente fijas. Por supuesto, en el caso del agua,
No necesariamente tenemos que llegar al 0 Kelvin para tener agua en estado sólido. Si colocamos aquí directamente el botón sólido, nos traslada a esta temperatura de menos 127 grados Celsius, y veríamos en esta porción minúscula, esto digamos es una porción ínfima, no es ni siquiera una gota de agua, una porción ínfima de una gota de agua, estamos mirando algunas moléculas. Veríamos algo como esto, ¿no? Las moléculas están fijas en el sentido de que están unidas con sus pares en posiciones relativamente estables, a pesar de que vibran o se mueven cercanamente, digamos. Pero no hay traslación, no hay rotación, no hay moléculas que se escapen. Si subimos un poquito más la temperatura para llegar más cerca de los 0 grados, por supuesto comienzan a agitarse un poco más las moléculas, pero veamos que todavía mantienen las uniones relativamente estables. Estamos a 41 grados bajo cero todavía. Ahora estamos a 11 grados bajo cero. Ya hay cierta distorsión de la estructura, ¿cierto? Hay una vibración un poco más libre de las moléculas. Fíjense que ya no se mantienen junto a sus compañeras, entre comillas, ¿cierto? A sus pares. Pero de todos modos mantienen una forma de la sustancia que podríamos asociar a un estado sólido. Recuerden que estamos pensando en el nivel muy, muy microscópico. Y por supuesto, en la medida en que aumenta la temperatura sobre 0 grados Celsius, ya estas moléculas adquieren propiedades distintas, o la sustancia adquiere una propiedad distinta porque las moléculas tienen mayor capacidad de movimiento. E incluso aumentando aún más la temperatura, es decir, transfiriendo más energía térmica, las moléculas adquieren todavía mayor movimiento, mayor vibración, mayor traslación, mayor rotación. Estamos a 54 grados Celsius y eventualmente algunas moléculas podrían incluso llegar a escaparse de este conjunto. Ahí vemos que alguna de ellas se escapa. Vemos que en ese caso está produciéndose gas. ¿Se fijan? Está ocurriendo la transformación de líquido a gas. Y si aumentamos todavía más la temperatura, transferimos más energía térmica al sistema, estamos sobre 100 grados Celsius ahora, y las moléculas comienzan a dispersarse, a transformarse rápidamente en estado gaseoso. Si apretamos aquí el botón gas, a 156 grados Celsius de este sistema, vemos que las moléculas están completamente separadas o dispersas unas de las otras. Básicamente porque la energía que le hemos transferido se ha transformado en movimiento molecular, y ese movimiento molecular es tan grande que los enlaces entre las moléculas se rompen y no logran volver a juntarse, a menos que disminuya la energía térmica del sistema. Si es que volvemos a sacar la energía térmica, las moléculas otra vez van a empezar a chocar unas con otras, pero cuando chocan ya no alcanzan a separarse, y entonces se empiezan a juntar. Se empiezan a juntar, lo que antes era gas, ahora es líquido, y después de ser líquido, en la medida en que menos energía tiene el sistema, menos se mueven las moléculas, más fuertes se hacen los enlaces moleculares, y entonces se forma la estructura sólida, en este caso del agua. ¿Algún comentario o pregunta? Creo que estamos ya a tiempo de finalizar la clase. Solamente quiero dejarlos con esta tabla que muestra algunos resultados en torno a la comprensión o el conocimiento que tienen algunos estudiantes de quinto básico, esto en Argentina, en torno a los procesos de transformación de la materia. Si bien son tan cotidianos o tan frecuentes muchas veces y están tan presentes en nuestro lenguaje, no siempre los estudiantes tienen un conocimiento claro o coherente de estos procesos. Fíjense, aquí están los porcentajes de estudiantes que declaran conocer estos cambios de estado. Los más conocidos, la fusión, es decir, la transformación de hielo en agua, el 100% de los estudiantes responde que conoce la fusión. La vaporización, el paso de líquido a vapor, el 90% dice que la conoce,
un 8% reconoce que no conoce esta transformación. Ahora, curiosamente, esto es lo interesante. ¿Cuántos alumnos, el porcentaje de alumnos que conociendo o declarando conocer el cambio de estado, admiten que la sustancia sigue siendo la misma? Fíjense que del 100% de estudiantes que cree o que conoce la transformación de hielo en líquido, de agua, de sólido a líquido en el caso del agua, solo un 67% de ellos cree que cuando el hielo se transforma en agua líquida, sigue siendo agua, o sigue siendo la misma sustancia. Un porcentaje importante, más del 30%, piensa que se cambió la sustancia, que cambiaron las moléculas o lo que sea que componía esta sustancia que era el hielo, ahora es otra sustancia cuando se convirtió en agua líquida. Y ese porcentaje todavía es más grande en el caso de la vaporización. Les cuesta más todavía concebir la idea de que una sustancia en estado gaseoso luego sea la misma sustancia pero en estado líquido. Solo un 38% cree que esto es así. Entonces, la dificultad de los cambios de estado está por una parte, por supuesto, en reconocerlos, en caracterizar el paso de un estado de agregación al otro. Pero adicionalmente, y esto es muy importante tenerlo presente, la idea de que en ese tipo de cambio físico, o en los cambios físicos en general, lo único que está cambiando es la forma en la cual se organiza la materia. Y no está cambiando la naturaleza de la sustancia o la naturaleza de la materia. Me parece que podemos finalizar la clase en esta parte. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. No, profe, yo por lo menos no. No, profe. Gracias, Patricio. Gracias, Michelle. Bueno, me alegro que le haya parecido interesante y claro, gracias, Andrea. Bueno, yo esperaba avanzar hasta la parte final donde quería mostrarles un simulador para que lo pudieran trabajar, pero lo vamos a dejar para el miércoles. La parte final vamos a trabajar en torno a cambio químico, básicamente. Y para eso vamos a hacer uso de estos simuladores que nos permiten modelar el balanceo de ecuaciones químicas para entender justamente cómo se están reorganizando los átomos en una transformación de ese tipo, que es completamente distinta a la transformación física. Creo que me queda un par de segundos para decirles, bueno, desearles una buena noche, que estén muy bien. Espero que el miércoles podamos organizar el trabajo de la próxima semana, si es que se confirma que la próxima semana tendremos una semana libre de clases sincrónicas y más bien para el trabajo autónomo solamente. ¿Ya? Gracias, profe, igual usted, que descanse. Gracias, descansen también, cuídense mucho, buena semana. No, profe, gracias. Chao, compañeros. Nos vemos. Chao, chao.